Buenas tardes, mi nombre es Otilia Díaz, estudiante de Psicología en el séptimo semestre de la Universidad Uniminuto de Dios. En el día de hoy vamos a hablar de la postura crítica que tiene mi grupo número 2, que está conformado por Indira Cervantes y Cristina. La postura crítica que tenemos sobre el papel que de como psicólogo profesional tiene el psicólogo comunitario. Ya, entonces, primero es importante entender un poco que cada área de la psicología tiene un fundamento epistemológico muy específico, pero todos parten de un concepto principal que es el bienestar, ya sea individual, comunitario, social, etcétera. Entonces, claramente cuando hablamos del psicólogo, del punto de vista comunitario, estamos hablando de una actualización y reconocimiento partiendo de las políticas y todo lo que tiene que ver con el movimiento comunitario. Ahora bien dirán, ¿por qué el movimiento comunitario? Porque básicamente estamos hablando que tenemos que reconocer y digamos la problemática a nivel estructural comunitario. Como por ejemplo, partimos de una problemática social para entender cómo funciona todo el ámbito general. Porque en este caso podríamos hablar de una sociedad, pero en este orden de ideas esa sociedad está distribuida por diferentes comunidades. Tenemos la comunidad del barrio X y la comunidad del barrio Y. ¿Listo? Entonces, y que conformarían a nivel social, entonces hay que reconocer un poquito el bienestar social para identificar la parte comunitaria. Digámonos que la labor del psicólogo dentro de esta parte comunitaria es reconocer la problemática, reconocer todos los estatutos a nivel de protección, esa parte comunitaria, reconocer el modelo social que está infiriendo de una u otra manera dentro de las ejecuciones psicosociales de las personas. Y por ejemplo, reconocer la parte de sociodemográficas que influyen en muchos contextos educativos. El desarrollo emocional, desarrollo infantil, desarrollo cognitivo, en fin, básicamente la gama de conocimiento de que debe tener un psicólogo comunitario es muy amplio. Para poder entender un poco las alteraciones o afectaciones subyacentes, eso por un lado. Y por otro lado es por otro lado, su papel. El papel debería ser muy principal, pero tenemos que reconocer lo que en la actualidad, desde el punto de vista político-social, el psicólogo comunitario no tiene ese auge desde el punto de vista para darle la prioridad en muchos aspectos. Esto es muy cierto, digamos que hay muchos proyectos a niveles de Colombia y si lo vemos desde el punto de vista muy cierto, digamos que hay muchos proyectos en la práctica, parte de práctica. No se ve, la parte de práctica no se ve importante, no se deslumbra esa importancia y tanto así que por ejemplo el psicólogo comunitario, psicólogo social y básicamente lo podemos ver, si ponemos un ejemplo, lo colocan a un mismo nivel, el psicólogo social o el psicólogo comunitario lo colocan a un nivel o una misma estructura, lo que es un trabajador social. Ya, entonces, tanto un trabajador social o a lo que es un trabajador social como es entender los procesos psicológicos. Ya, entonces, lo colocan a un nivel, el psicólogo comunitario o psicólogo social lo colocan a un nivel como a un trabajador social. ¿Ya? Entonces reconocer, y ahí claramente se ve que no es un privilegio el psicólogo social y básicamente no es por lo que la preparación del psicólogo social es entender el proceso psicológico llevado hacia la comunidad, entender un problema desde la afectación de la salud, desde la afectación de todo el sistema general dentro de la comunidad, mientras que el trabajador social solo conoce los actores contextuales de una comunidad o la parte social. Entonces ahí claramente se ve que no se ve el privilegio o no es la importancia del psicólogo porque es reconocer un problema o por ejemplo nosotros encontramos un problema de depresión en una comunidad, llegamos a una comunidad y encontramos un problema de depresión
lo vamos a reconocer, ¿ya? Entonces hay comunidades donde hay casos muy altos de depresión. Ahí es donde entra el psicólogo a reconocer el problema desde el punto de vista individual y llevarlo así a la comunidad. Entonces se hace un modelo de intervención. Un modelo de intervención, lo que es el caso de los primeros auxilios psicológicos, que un trabajador social no puede brindar. Entonces, claramente, ahí vemos a las personas en general no logran identificar la diferencia entre un trabajador social y un psicólogo social o un psicólogo comunitario. Entonces, hacemos un análisis, un criterio. El psicólogo social puede hacer eso, un análisis, un criterio profundo. Debemos reconocer que no se le da la importancia al psicólogo y que sus funciones quedan sesgadas por capacitaciones y talleres. Pero podemos tener un modelo muy directo de intervención, tanto de un modelo político, estructural o político social, muy interesante, y lo podemos ver en la actualidad con los problemas sociales que tenemos actualmente en Colombia. Entonces, la gama de estudios que se pueden hacer con estos problemas, entender hacia dónde van esos problemas y de dónde son los causales, si los causales no son los puntos de vista, de entender así, no es un punto de vista incumpliendo los gubernamentales, sino desde el punto de vista que falta la educación a la comunidad que le ha faltado en eso. Entonces, pues este es nuestro punto de vista crítico de cómo vemos el psicólogo comunitario y el psicólogo social. Entonces, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar pendientes. Gracias, profe.